obrigada. Esto es Posso bater uma foto? Sí. maravilloso. Paulo. Pablo. Todos. Ahí. Un gancho, dos ganchos, tres ganchos. Perfeito. Eu pensava aqui agora. Guarda un roupa. Un aqui, ó. No, aquí es muy tranquilo porque hay perto de la... Só que não tem energia. Ah, no precisamos. No. Ah, Aqui, legal. onde la Cruz. Aqui dá muita gente de fora, vem. Ali era bom porque tinha energia ali, tinha energia. Mas agora Mas cortaram a agora está todo energia. fechado. Foi pra cá agora. Ok, vamos a mover ahí. No vamos a estar ahí. Así que Acá con C, nuestro anfitrión de hoy, preguntando dónde podíamos dormir porque la verdad que llovió muchísimo. De hecho tuvimos que cortar el día. Nos ofreció una habitación acá. Y acá en esta casita hay baño, hay ducha. Así que no hay excusas, hoy hay que descansar. É verdade. Y mañana darle porque tenemos que compensar los kilómetros que nos hicimos hoy. Pero bueno, gracias siempre, C. Gracias a todos por la ayuda. Muito obrigado. Aqui, obrigado. Fueron unas gotitas nomás. creo que sí. Estoy pensando que vamos a tener que conseguir una tabla. Porque ni nosotros, ni las zapatillas, ni las bici van a pasar bien. Eso también se le inundó a C. Mira la cantidad de agua que hay. Increíble lo que se ve. Bueno, lo bueno es que capaz que es todo lo del día. Así que hoy sí avancemos. Pues no vas a... Mirá, no, es un río esto. Vamos a bautizarlo. Le diremos Igarapé de la Cruz. Se ve que hay toda una bajada, ¿verdad?
Bueno, acá es que acá está la lomita. Sí. Igual, pero ayer no había esto. No, llovió mucho. Un montón. Le voy a poner unas cosas. Quem sabe um dia eu andando por aí, que eu ando tudo por Iapoca, sei lá, tudo eu ando. Muy obrigada nuevamente pela ayuda. Un placer para Sí. nos conocernos. Tenho buen dia. Obrigado. Obrigado. Bueno, Vamos com que no- Deus. Muy obrigada, así será. ¿Vos dices que va a llover? Não, agora Não? não. Agora não? Agora não vai chover não. Ok, tenemos media hora creo. ¿no? Sí, É. sin lluvia. Daqui pra meio dia você, tô ali naquela cidadezinha ali. Figueroa É. Gómez. Na Ferreira Gomes. Tenemos que llegar ahí, tenemos Sí, que llegar. tenemos que llegar porque É, que daqui Não pra é cá, nada. pra cá. Por causa do peso. Se não tivesse nada, você chegar num dia. sí, seguro. No, man. Tenemos mucho peso y somos muy lentos. No sé, muy obrigado, de corazón. Vamos Obrigado. com Deus, gente. Muchas gracias. La verdad que se nos salvó, porque si dormíamos en cualquier otra galería, con la lluvia y el viento que hubo anoche, nos hubiésemos mojado Sí, de cualquier manera. totalmente. A la mañana miramos cómo estaba la galería, que había sido la primera opción que nos había dado una señora por ahí, estaba todo empapado, así que Bueno, nos por salvó. algo se dan las cosas. Realmente nos salvó. Y hoy, queriendo compensar los kilómetros que queríamos hacer ayer, no va a demorar mucho en llover, pero hoy decidimos que, Ay, salvo que se ponga muy peligroso, más que nada por los camiones o por la visibilidad, vamos a avanzar porque si no, muy cortados los días. sí, Queremos sí. llegar mañana a Santana, tenemos que llegar, ya nos pusimos en la cabeza, entonces ojalá que no llueva y si llueve nos mojaremos, llegaremos. Sí, sí. Ropa de Mi recambio único tenemos. reparo son las zapatillas, digamos, que se quedan un asco y agarran olor, pero bueno, ni modo. Dios mío. Sí, quedan muy olorosas, pero mañana me pongo fotos. Bueno, vamos. Pues atrás ya está lloviendo, donde estábamos recién. Sí, yo creo que está la lluvia acá en esta altura acá. Bueno, comenzamos el día de pedaleo. Húmedos. Definitivamente uno cuando anda en bicicleta piensa de todo. Tengan en cuenta que son mínimo 5 horas de pedaleo durante el día. No vamos hablando constantemente, de hecho es lo que menos hacemos. Ahora Karen viene a unos cuantos metros atrás, a veces se adelanta y después es uno solo con sus pensamientos. Deberíamos tomar nota de todo, sería muy útil, muy práctico también, pero bueno, no se puede. Una de las cosas que hablábamos recién mientras que llovía, hoy siendo domingo y además sabiendo por mucha gente en Argentina que está haciendo mucho frío, estamos muy cerca de junio y son las primeras olas polares allá por el sur. ¿Cómo estarán durmiendo o qué estarán desayunando? Nosotros ya lo hicimos, estamos llenos, pero es ineludible hablar de los panificados y demás. Patitas de chancho en el norte de Santa Fe, bolas de fraile, tortitas negras o caras sucias, depende de la zona de Santa Fe. Muchas cosas ricas, pero bueno, acá estamos nosotros, nos tocó hoy mojarnos. Alguno que otro dirá, nos han dicho en los comentarios
por qué sufrimos tanto o qué ganas de sufrir. Mejor una moto o una camioneta, un motorhome. No es tan fácil. Siempre tuvimos bicicletas en nuestros medios de transporte y después de tanto tiempo creo que no la cambiaría. Te permite esto. Está bien, te mojás, pasas calor, cansancio, fatiga, pero te regala muchas cosas buenas e intensas. Creo que esa es la gran diferencia. Eso de que la gente te reciba, te dé un techo cuando diluvia, agua caliente cuando no tenés donde calentar, agua fría cuando venís sediento. Son pequeñas cosas entre tantas que toman un valor mucho más amplio cuando andás en bicicleta. Ahora mojado, sintiendo fresco, el agua en la cara, pensando, además de los panificados, en un montón de cosas lindas. Es parte. Entonces, por eso elegimos andar en bicicleta, lento. Otra de las cosas que te acerca más a la gente, al entorno. Ojalá algún día también podamos hacer un viajecito con un techo sobre nuestras cabezas, una combi. Creo que es el sueño de mucha gente. Pero bueno, hoy disfrutamos de esto, siempre viéndole el lado positivo, que es lo que lo tiene. Si fuese todo bueno, no sería lo que es este viaje. Entonces los momentos de zozobra hacen que se disfrute mucho más. Es un equilibrio y agradecemos que así sea. La Ruta Federal 156, la vía terrestre más importante del estado de Amapá, se suele dividir en dos tramos. Uno es de Oiapoque hasta uno de los accesos a la capital y área metropolitana, y el otro desde allí hasta Laranjal do Yarí, en el oeste del estado. Actualmente, en cuanto al tramo que une Oiapoque con la capital, 110 kilómetros aún son de tierra, lo cual no solo dificulta el transporte en temporada de lluvias, sino que también deja temporalmente aisladas algunas comunidades. Recientemente se ha anunciado que se retomarán los trabajos de asfaltado, los cuales iniciaron en 1932, siendo así considerada la obra de pavimentación inconclusa de más larga data del país hasta la fecha. La cortina de lluvia. Ahí la alcanzó a Karen. Ahí está. Nos agarró nomás. Se veía la línea que se nos acercaba. No hubo forma. Es más rápida la naturaleza siempre. Ya nos habíamos secado. Sí, y ahí va avanzando. A ver si a ver si logro salir. Avanza casi a nuestra velocidad.
Imposible. Demasiada agua para estos cuerpos. Parece que estuvo en remojo. Me estoy sacando un pedazo de piel. Creo que nunca habíamos pedaleado casi más de 2 horas, Más de 2 horas. bajo el agua. Intensa. Intensas. Porque llovinita sí, pero intensa no. Mirá. No sé, a mí como que apenas ya sentí que estaba todo empapado, me surgió así la necesidad de torta frita, patita sí. de chancho o cualquier cosa con harina. Ay, sí, qué rico. En ese orden me llegó así la necesidad. Patita de chancho, que para los que no saben, no es la patita de chancho de... Es un panificado. Es un panificado del norte santafesino, con masa de bola de Sprite. Se suele comer mucho los domingos, es día de lluvia con más razón. Y hoy es domingo y se Día llovió lluvia, todo. Pero el problema es que no estamos en el norte de Santa Fe, estamos en el norte de Brasil. Pero bueno, estamos acá cerquita de Puerto Grande, a 5 kilómetros. O tenemos este puesto de combustible. Hay un restaurante con muy lindo techo. Vamos a ver qué decidimos. Hasta acá llegamos porque fueron más de 100 kilómetros, cerca de 110. Y esto parece que no va a parar. Mientras que pare mañana para hacer el intento a Santana. Que llueva todo lo que tiene que llover y que mañana salga el sol así furioso. Porque Sí, estas porque esto no- zapatillas están zancochadas ya. No, si las manos están así, no quiero ni imaginarme. Los pies así. Hacen hasta. No, el problema es todo lo demás. No la... No, estamos todos mojados, no hay nada. Yo me quise secar las manos, en un momento no hay nada seco que el aire, ¿no? Así que las alforjas son impermeables, ¿eh? Si no, te las regalo. Por lo menos para ponernos algo seco. Sí. Una limpiadita. Un poco de cosas. Lo bueno que tenemos para desparramar, porque este lugar está abandonado. Y ya pusimos la soguita ya. La pusimos soga. Cuando ponemos soga es como que ya marcamos territorio. Y bueno, las hamacas, ahí, bueno, Ahora veremos. Primero, ya sé lo que querés. Café, algo caliente. algo caliente con las galletitas que tengo fondeadas por ahí. Ahora termino acá y ya Ya calentamos. lo calentamos. Está riquísimo este paté, aunque en realidad me den lo que me den va a estar rico para mí, con el hambre que tengo. Dura.
Las zapatillas totalmente mojadas, pero la ropa seca porque el resto va hecho bollo. Con la humedad que hubo anoche creo que está más mojada que cuando llegó. Pero hoy ya salió el sol, así que dure, por favor. Hoy tenemos que llegar a Santana, costa con el río Amazonas nuevamente. Unos 115 kilómetros aproximadamente, así que bueno, va a ser un día largo. Lo que está garantizado dentro de pronto, por suerte está un poquito soleado, vamos a empezar a agarrar olor a perro y bueno. A perro sucio. La transmisión va a empezar a chillar, pero bueno, en Santana ahí le hacemos mantenimiento. A todo. Vamos. Vamos. Obrigado. Obrigado. ¿Cuánta fruta? ¿Cuánta fruta, Karen, no? ¿Cuánta fruta? Y nos inclinamos por el salgadito. Para el camino. Todo bien con las bananas, pero esto está buenísimo. Lo lleno de pollo y queso. No se puede explicar lo rico que es. La banana de Santo Tomé o banana rosa. Banana rosa, vamos a experimentar. Rica como todas las bananas, obvio, pero sí tiene un gustito diferente. Comprou a mercadoria já embarcada. como el agua. Eu vou deixar pro cara embarcar, o cara pode meter outra mercadoria. Bueno, vamos a llevar banana. Às vezes o cara dá um voto meio de confiança, o cara. Bien dulce. Está buena. Bueno, ahora tomamos otro cafecito y seguimos. Dale, ¿Vas a llevar esta? Vamos a llevar unas bananas para el camino. Ele trouxe quinta-feira até dele. De sobremesa. Panzas llenas, corazones contentos. Era un lugar que nos había recomendado Helton, amigo ciclista y anfitrión, ahora en Santana, de hecho nos está esperando. Y fue una buena recomendación. Qué rico, qué lindo cuando te dicen tiene relleno de queso y lo mordés y tiene queso de verdad, porque a veces no sucede. Delicioso, la verdad que todos los salgados acá en Brasil son una delicia, unas ganas de almorzar, desayunar, cenar, eso, pero bueno, no se puede. El arroz sigue siendo más conveniente igual, en otros términos. Y además, en delicioso, los salgados. Y además es frutería. Bueno, sí. Llevamos unas bananas. Llevamos igual. unas bananas, pero cerca del mediodía se te antoja siempre algo así contundente, más sabiendo que ahora nos quedan 80 kilómetros todavía hasta la ciudad. Sí. Y bueno, no hay más paradas más que para tomar agua, creo. Vamos.